unos planes buenos porque eran para compartir la palabra, para llevar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo se los impidió. Trataron de cambiar otra ruta, de ir por otra estrategia, y nuevamente el Espíritu de Dios les impidió. ¿Por qué se los impidió? Tú y yo tenemos que hacer planes y tenemos que tener estrategias que vayan de acuerdo a su propósito, pero Dios es el que mueve los tiempos, los rumbos y las sazones. Podemos ver al apóstol Pablo teniendo una visión donde más adelante un varón le decía que pasara a Macedonia y les ayudara. Y esta visión se da después de que Pablo intenta entrar a Asia y a Bitinia. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Dios cambió sus planes. No cambió la tarea, pero sí los planes. No cambió el propósito, pero sí la estrategia y los tiempos. En la visión no se nos deja saber nada de que ellos querían oír el mensaje de salvación o que estaban interesados en Dios. Entonces, ¿cómo Pablo supo que la visión era de Dios? El relato de Hechos nos dice que Pablo partió enseguida, dando por sentado de que Dios estaba llamándolo a compartir el Evangelio en aquel lugar. Y yo quiero que aprendamos algo en esta mañana. Se supone que tú y yo somos hijos de Dios, ¿amén? Y se supone que si somos hijos de Dios, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, ¿amén? ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? Predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? ¿Y qué más? Alguien que no sea Raúl. Dice la palabra de Dios que tenemos que cumplir con la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que proyectar la vida de Cristo en otros a través de la palabra de Dios. Yo quiero que aprendamos algo. Si tú y yo estamos en los negocios de nuestro Padre, entonces cada oportunidad que surja, venga como venga, si no hay alguna prohibición del Señor en el marco de referencia de la palabra, debemos dar por sentado que es una puerta que Dios da para que pasemos por ella y cumplamos su voluntad. Si en lo que yo voy a hacer no hay nada que vaya contrario a la palabra de Dios, aun cuando Dios cambie mis planes y yo haya puesto 1, 2, 3 y Dios quiere que primero haga el 3, luego el 1 y luego el 2, si no altera el proyecto de Dios para nuestra vida y la responsabilidad de Dios para la vida de la iglesia, debemos dar por sentado que es una puerta que Dios está abriendo para que nosotros proclamemos su palabra. Cada persona que te encuentras en los medios de transporte, cada persona que te encuentras en la tienda, cada persona con la que tú convives todos los días, es una puerta que Dios te da para que pases por ella y compartas el mensaje de salvación. Los que tienen gente a su cargo, cada persona es una oportunidad para que tú puedas cumplir con los negocios de tu Padre Celestial. Tenemos que discernir la voluntad de Dios, aunque no sea como queremos, como esperamos o como planeamos. Pablo no sabía lo que iba a encontrar en Filipo. Felipe no sabía lo que encontraría cuando el Espíritu Santo le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Abraham no sabía lo que iba a enfrentar cuando Dios lo llamó, ni Moisés tampoco, ni David, ni Noé, ni Elías, ni nadie. Pero ellos hicieron lo que Dios les dijo que debían de hacer. Y lo cierto es que cuando Dios da una orden, el propósito siempre será el mismo: el de glorificar a Dios y proclamar el Evangelio. No hay otra voluntad para Dios. Todo lo que hagas tiene que glorificar a Dios y tiene que proclamar el Evangelio. La palabra de Dios dice que el propósito y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Debemos aprender a ser receptivos a la voz de Dios, no solo a la hablada, sino también a la que vienen por circunstancias. A través de las circunstancias Dios nos habla y nos hace ver las áreas de oportunidad que tenemos para fortalecer la comunión entre hermanos, sanear relaciones, aumentar nuestra fe. Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestras vidas, pero tenemos que estar dispuestos a seguir la receta de Dios, sin mirar cuán malo puede ser el sabor o el aspecto de su receta. Dios sabe lo que es mejor. Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. Nuestra parte es obedecer. La de Él es hacer milagros, proveer, sustentar cuando nosotros obedecemos. ¿Sí sabes que Dios quiere que vivamos y compartamos la paz de Dios? La paz que da Dios al pecador arrepentido, al mundo en crisis. Vamos a echar un vistazo en algunos versículos de Filipenses y luego regresamos al libro de los Hechos. Vamos a la carta de Pablo a Filipenses, en el capítulo 4. Estamos hablando de que Dios nos llama a derribar muros, tumbar puertas y romper cadenas. Amén. Los primeros muros que tenemos que derribar, ¿cuáles son? Los que impiden que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Las puertas que debemos derribar son aquellas que nos aprisionan en nuestro yo, al igual que las cadenas. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros experimentemos la paz de Dios. Oye, pero es que me está yendo en feria. Sí, tienes que experimentar en esa feria la paz de Dios. Y es que me quedé sin chamba, tienes que experimentar la paz de Dios. Y es que no soporto el aguijón en mi carne que me diste como esposa, tienes que experimentar la paz de Dios. Y es que no soporto la cosa rara que viene en escoba cada año, tienes que soportar a tu suegra y tienes que soportar la paz de Dios. No importan las cosas que vengan a tu vida, la paz de Dios se experimenta en medio de la lucha. Y Dios quiere que nosotros experimentemos esa paz. Esa paz es la que guarda nuestros corazones de no sentir cosas que no glorifican a Dios. Recuerda, el propósito de Dios en cualquier cosa que hagamos es que su nombre sea glorificado. Y si yo no guardo mi corazón, y en mi corazón hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón, falta de amor, lo que haga no glorifica el nombre de Dios. Primero es glorificar el nombre de Dios. Y luego el resultado va a ser las personas que a través del mensaje del Evangelio vienen a los pies de Cristo. Pero tengo que experimentar esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. La Biblia dice que debo llevar cautivo todo mi pensamiento a la obediencia. Por eso, para experimentar esa paz, dice la palabra que tengo que hacer 3 cosas. Y la primera viene en el versículo 4 del capítulo 4 de la carta de Pablo a Filipenses. ¿Qué tengo que hacer para sentir la paz de Dios? Regocijarme. Fíjense, regocijaos en el Señor siempre. Eso habla de contentamiento. Fíjate, yo sé que hoy por hoy están entumidos y a veces congelados por el frío, pero voltea a ver al que está a tu lado y dime si tiene cara de regocijo o si tiene cara de recanijo. Porque para experimentar la paz de Dios, dice la Escritura que tengo que regocijarme siempre. Y era tan enfático Pablo, de hecho Filipenses es la carta al gozo, que dice, otra vez digo, regocijaos. Lo segundo que tengo que hacer viene en el versículo 5. Fíjense cómo es la secuencia. Tengo que regocijarme en el Señor siempre. Si tengo ese gozo siempre, entonces vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cerca de ti. Tú no puedes decirle a la gente que el Señor está cerca y que puede hacer la diferencia en tu vida si no eres gentil con la gente. Y hablo de gentil de gentileza, no de gentil de impiedad.
Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el Sermón del Monte el Señor decía que nuestra luz debe alumbrar a todos los hombres. Haz el bien y no veas a quién. El Chavo del 8 decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena, ¿no? Y lo tercero que tenemos que hacer, lo dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿sí notan? Tengo que regocijarme en el Señor siempre, tengo que ser gentil con todos los hombres y no debo de preocuparme ni afanarme por nada, debo llevar todo en oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente. No hay otra forma de experimentar la paz de Dios. Y aquí nos habla de cuáles son los pasos, cuál es la actitud para experimentar esa paz. Lo que me toca a mí como hijo de Dios es hacer esas tres cosas. Y a Dios le corresponde darme de su paz. Pero si yo no tengo el gozo siempre, si no soy gentil con los que me rodean, y si siempre estoy preocupado y afanado, entonces no hay paz de Dios. Yo tengo que hacer lo que me toca. Y Dios hará lo que ha prometido hacer. En esa paz debemos vivir un día a la vez. Debemos correr la carrera que tenemos por delante. Mira, déjame llevarte a otro pasaje de la Escritura. Este se encuentra también en las cartas paulinas, pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nuestra vida, la vida cristiana, la vida del creyente, es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera de perseverancia, pero debo de correr con la actitud de ganar, de obtener ese galardón. Dios nos deja saber que estamos en esa carrera de la vida, no para alcanzar salvación. Ya somos salvos cuando aceptamos su señorío. Esa fue alcanzada por Cristo en la cruz y nos la da gratuitamente. Pero nuestra carrera es para alcanzar a otros, es para alcanzar el premio, el galardón, reconociendo que llegará un día en que estaremos frente al tribunal de Cristo para recibir el galardón por lo que hayamos hecho en la tierra, fuere bueno o fuere malo. Eso dice la palabra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Nosotros somos los que marcamos la magnitud o el tamaño del galardón que recibiremos. Tú estás en esta tierra para agradar a Dios, para ser parte de la familia de Dios, para crecer en la semejanza a Cristo, para cumplir con tu misión en la tierra, que es de llevar a otros a Cristo. Para eso estás corriendo en la vida. Dios desea que estemos plenamente convencidos que Él va con nosotros en esa carrera, que Él va con nosotros en el caminar cristiano. Pero tenemos un deber, y ese deber y esa responsabilidad va a ser juzgada por nuestro actuar, por nuestro accionar, por nuestro responder, produciendo un resultado. Yo quiero compartir contigo 3 cosas en esta mañana para que podamos realmente vivir a la altura de nuestro llamamiento, entendiendo que estamos en la criba de Dios y que la criba separa lo inútil de lo útil. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta para derribar muros, para tumbar puertas y romper cadenas y cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, es que tengo que considerar cuál es el precio de mi deber. Es decir, ¿somos hijos de Dios? No, ya no los oí muy convencidos. Cuando hablo de precio del deber, dice, híjole, ¿cuánto tengo que pagar? Entonces voy a pensarlo. ¿Todos somos hijos de Dios? Entonces debes de saber que el propósito de Dios para tu vida es tu responsabilidad de vida. A veces estamos tan afanados por 1000 cosas que ni siquiera estamos cumpliendo la responsabilidad que Dios nos da. Y puedes tener una agenda de 24 horas o 36 horas,
Pero si no tomas en cuenta o parte de tu vida o toda tu vida, a pesar de la agenda, no es glorificar a Dios y compartir el mensaje de salvación, tu vida no sirve para nada, porque no sirve para el propósito para el cual fue creada. Y te lo digo con todo mi amor pastoral. Oye, Señor, pero es que hice malabares con 6 empresas. Nomás te pedí que ganaras a uno para Cristo. Es que no tuve tiempo para mí, porque para hacer lo que quieras, sí. Yo por eso estoy orando para que todos aquellos que tienen trabajo y que no pueden servir a Dios por su trabajo, le estoy orando a Dios que les quite el trabajo. Amén. Porque suena muy padre, ¿no? Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura, y nos aprietan la tuerca y empezamos. Por eso no pasa nada en nuestra vida. Y lo primero que tengo que considerar es el precio del deber, no el precio de la historia, el precio del deber. Miren, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad en base a esa identidad, y todo lo que hago, digo, pienso y siento debe de cumplir y apuntalar esa responsabilidad. Déjame explicarte algo que viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 23 y 24. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben de quién están hablando aquí? De Pablo y de Silas. ¿Cuál fue el delito de Pablo y de Silas? Predicar el evangelio. Ellos sabían quiénes eran en Cristo y tenían una responsabilidad en Cristo. Ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio del deber. Y este versículo dice cuánto los azotaron, dice mucho. Y en el versículo anterior dice que los azotaron con vara. O sea, aparte de que los azotaron con vara, fue mucho. Déjame decirte algo. Azotar con una vara es uno de los dolores más desgarradores, porque no solamente duele en el momento, sino que continúa doliendo por mucho tiempo. Es como una quemadura. Y Pablo, dando algo de testimonio de su vida, dice en la segunda carta a los Corintios 11:25, no lo busquen, pero ahí está, que 3 veces había sido azotado con varas. En un momento más te voy a explicar cómo es eso. Hay un comentario bíblico que dice que en la época de Pablo, azotar con varas era una de las torturas más dolorosas, porque consistía en quitarle las sandalias a aquel que iba a ser azotado, acostarle en el suelo con los pies levantados y con esas varas azotar la planta de sus pies. Un primer azote de varas causaba un dolor insoportable. 2 azotes con esas varas dejaban a la persona coja, y 3 azotes lo podía dejar lisiado para toda su vida. Y Pablo dice que fue azotado 3 veces. Y después de ser azotado, o sea, como si eso no fuera suficiente, dice la palabra que fueron puestos en la cárcel. Ahora, hoy por hoy las cárceles son como reformatorios, ¿no? Donde los presos tienen derecho a quejarse si no tienen buenos colchones, a quejarse si no tienen buena comida, a quejarse si tienen mucho trabajo y poca diversión. En el caso de Pablo y Silas no existía nada de eso. Las cárceles de aquel tiempo solamente había maltratos, abusos y sufrimientos. Y fueron puestos no solo en la cárcel, sino, dice la palabra, en la parte más interior de la cárcel, más profunda. Esas cárceles no tenían aire acondicionado ni calefacción, y mientras más adentro estaba la celda, más humedad había. Era más pesado y maloliente el aire. Era espantosa la oscuridad. Y en ese lugar metieron a Pablo y a Silas. Y para asegurarse además de ser azotados en los pies,
de ser encarcelados hasta la celda más profunda que había, dice la palabra, que para que no se iran corriendo, les aseguraron los pies en el cepo. Déjame decirte que el cepo es un instrumento que se utilizaba en las cárceles mayormente para inmovilizar a los presos. No sé si has visto en la tele películas o documentales en donde meten a la gente en dos pedazos de madera con huecos y sale así, ¿verdad? Entonces nada más se le ven las manos y la cabeza. Eso es un cepo. Un cepo eran dos maderas que formaban hoyos para meter los pies, la cabeza o las manos. En este caso, en ese instrumento inmovilizaron los pies de los presos, los pies de los presos, ¿no? Imagínate cómo estaban Silas y Pablo. Y su único delito fue compartir el Evangelio. Y además de estar prisioneros, de ser torturados, quiero que sepas que el cepo era un instrumento de tortura, porque impedía el flujo de tu sangre, impedía que pudieras moverte. No había nada de comodidad, nada de placer o nada de deseo en ese castigo. Fueron golpeados con la vara, puestos en la cárcel y en la celda más adentro y con los pies en el cepo. Verdaderamente se cumple la palabra que el Señor le dio a Ananías. ¿Sí se acuerdan qué le dijo a Ananías cuando fue llevado a Pablo para que orara por él, le impusiera manos y las escamas de los ojos se cayeran y pudiera ver con claridad? ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor a Ananías? Le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, porque es necesario que sepa cuánto va a padecer por mi nombre. Cada creyente debe entender que hay un precio del deber. El ser hijo de Dios tiene un costo. Y no es que Dios quiere que suframos, es que el mundo aborrece a los hijos de Dios. Y debemos estar conscientes y entendidos de ello. Algunos podríamos pensar que esa palabra era solo para Pablo y que nosotros no tenemos que pasar por esas pesadillas, pero déjame decirte que esa no es la realidad. Jesús mismo nos advirtió diciendo que tendríamos aflicciones en el mundo. Y también dijo que lo que le habían hecho a él, nos lo harían a nosotros. ¿O no nos lo dijo? Él nos prometió una vida de su paz, que es en medio de la aflicción. Una vida de gozo en su presencia a pesar de las circunstancias. Pero hay el costo del deber que tenemos que vivir. Pedro añadió que vamos a glorificar más a Dios cuando padezcamos como cristianos y que somos bienaventurados al ser perseguidos o vituperados. Es más, el mismo Pablo nos dice que el padecer por Cristo es un privilegio para los cristianos, es algo concedido para nosotros. Esos hombres, los que menciona el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los que prepararon el camino para la iglesia de hoy. Fíjate qué hermoso, porque a ti no te han azotado en los pies por compartir el Evangelio, ¿no? Me puedes decir: bueno, es que no lo he compartido. Aunque lo compartas, ni te metieron en la cárcel hasta la última celda, ni tienes un cepo. Tú puedes hacer lo que quieras. Cristo te da su gracia. El deber que tienes que pagar o el costo que tienes que pagar es otro. A lo mejor es el rechazo de los que te rodean. A lo mejor es saber que estás en la criba de Dios por petición del diablo. ¿Y eso qué? Hoy la iglesia de Cristo ha perdido la capacidad de entender el deber que tiene. Sin embargo, Pablo y Silas tenían muy claro cuál era el precio de su deber. En una ocasión dijo que estaba dispuesto no solo a ser atado por Cristo, sino a morir por Él también, en Hechos 21:13. Hoy vivimos bajo la gracia, en un lugar donde tenemos libertad de culto. No podemos quedarnos dormidos, ni fallar a nuestro deber. Déjame decirte que tu llamado y mi llamado son llamados de excelencia. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Pero esta tierra odia a Dios. Esta tierra odia a Jesús. Por lo tanto, nos odia a nosotros también.
Es por eso que cada vez que tiene una oportunidad nos hará la vida difícil para tratar de robarnos la paz. Por eso el Señor dice: yo te doy mi paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué 3 cosas tengo que hacer para obtener la paz de Dios? Regocijarnos. Y luego, válgame Dios, que nuestra gentileza sea conocida por los hombres. Y por último, no afanarme. Y entonces Dios me da de su paz. Pero cada vez que el mundo y el diablo tenga una oportunidad, va a tratar de robarnos la paz, de hacer que nuestro testimonio se atrofie y que por nuestra vida el nombre de Cristo sea blasfemado. Porque cuando tú y yo no asumimos nuestro deber o reaccionamos de una manera que no haría un hijo de Dios, estamos blasfemando el nombre de Cristo, atrofiando nuestro testimonio. Y a mí me choca que el diablo se burle de la iglesia de Cristo. Estoy emocionado, no enojado. De la misma forma que Dios es un Dios personal, así también cada situación es personal en cada uno. Algunos pasan por pruebas más duras que otros. Podemos ver el caso de hermanos que viven en régimen donde hay dictadura o donde hay persecución de la religión o de la fe cristiana, etcétera. Y otros podemos estar en lugares menos violentos en cuanto a nuestra fe. Pero todos tenemos que enfrentar el precio del deber. Nosotros enfrentamos, repito, a lo mejor los embistes del enemigo en diversas formas. Podemos ser oprimidos, malentendidos, juzgados, criticados, menospreciados. Puede generarse disensión, frustración. Y Jesús dijo: por mi causa vas a tener todas estas cosas y más, pero es necesario que las vivas y que sepas que estoy cerca de ti y que te doy mi paz para que el mundo crea. Cuando nos vestimos de un pensamiento que nos prepara para nuestro deber, estamos listos para cualquier embiste. Pedro nos recuerda que todas esas situaciones no nos deben tomar por sorpresa. Por eso debemos de estar velando y orando para no caer. Lo más hermoso de la vida cristiana es enfrentar esos embistes de la vida y del enemigo con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque sabemos que Cristo es glorificado en nosotros, va con nosotros, que no nos da más de lo que no podamos soportar y que en la prueba nos da la salida. Por eso en Él somos más que vencedores. Todas las pruebas que vienen a nuestra vida vienen por 2 cosas. La primera es para que tú y yo podamos madurar en el Señor, fortalecer nuestra fe, crecer en el Señor. Hay un corito por ahí que cantamos en una ocasión, y fíjate lo que dice, es un llamado a la victoria. Este corito dice, si se lo saben me acompañan: a la batalla Jesús nos llama. ¿Sí se acuerdan? Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré. Si Jesús al frente va, ganaré la batalla. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Están congelados para cantar hoy, hombre. Ya ni les sigo con los que traía aquí porque están, en fin. Pero miren, cuando Jesús estaba compartiendo el Sermón del Monte, Él dijo algo que es aplicable a lo que estamos considerando de Pablo y de Silas y demás. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 47, Él dijo que nosotros debemos hacer de más.
¿No me creen? Búsquenlo. Vamos a buscarlo en Mateo 5:47. ¿Qué dice la palabra? ¿No dice nada? Dice, si haces lo que te toca, ¿qué haces de más? Eso es lo que nos diferencia de los demás, hacer de más, no solo lo que me toca. Por eso la palabra de Dios dice, esfuérzate. Yo aprendí algo del pastor Homero y es algo que he tratado de tener como principio de vida. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ir a algún lugar que nos rentaban o nos prestaban, fuera para un campamento familiar o juvenil o para un retiro de oración o el lugar que fuera, o una casa que nos hospedaba, la idea es dejar el lugar mejor que como lo encontramos. Yo recuerdo mucho al pastor Homero que cuando él le prestaban un auto para su uso particular por alguna campaña o lo que sea, antes de entregar ese auto, el pastor lo mandaba a lavar y le llenaba el tanque de gasolina. Y es algo que yo he tratado de hacer. Pero siempre como hijos de Dios tenemos que hacer de más. No solo lo que nos toca. Lo que nos toca lo hace el mundo. Lo hace cualquiera. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Cuando estamos en medio de las batallas, nuestras reacciones deben ser de más, no llorar más ni gritar más. Hacer más allá de lo que se espera del ser humano. Nuestras reacciones deben ser distintas a las reacciones de las personas que no conocen a Dios. Pero cuando tú abres la boca, ¿la gente ve la diferencia? Mira, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos Pablo o Silas? ¿Saben por qué nos mandarían a la última celda? Por todas las quejas, juicios y despotricadas que damos con la boca. Debe haber diferencia. Nuestras reacciones deben ser distintas a las reacciones de las personas que no conocen a Dios. ¿Sabías que es a través de nuestras respuestas, de nuestras actitudes, en medio de las pruebas que le damos la verdadera gloria a Dios? Y el propósito de todo lo que hacemos tiene el glorificar a Dios y el compartir las buenas nuevas. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. Son 100 puntos. Amén. Total, hoy es el tercer domingo del mes, así que nos quedamos de una vez para la tarde, ¿no? Mandamos pedir pizzas y que las paguen Israel, Rubén y Palemón y ya, y aquí comemos todos, ¿no? Amén. Es broma. Pero miren, eso nos lleva al segundo punto. No solamente tengo que considerar el precio del deber, sino tengo que ver cómo reacciono realmente ante las pruebas, ante las crisis, ante las circunstancias difíciles. ¿Cómo reacciono ante la frustración, ante la ansiedad? ¿Cómo reacciono cuando no tengo el control de las cosas? Cuando las cosas no salen como quiero. Muchas veces nos encerramos en nuestros problemas y conflictos pensando que nadie nos entiende, que las situaciones nuestras son las peores, que solo nosotros sufrimos, que solo nosotros padecemos, que no hay nada peor que la autocompasión, ¿sabías? La autocompasión anula la gracia. La autocompasión nos lleva a las dudas y la duda mata la fe. No hay nada peor que un creyente autocompasivo, donde queremos que todos nos miren y se apean de nosotros o que hagan equipo con nosotros. En una ocasión Pedro trató de hacer que Cristo se apiadara de él mismo. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos abiertamente que él tenía que ir a Jerusalén y que estando allí lo arrestarían y lo crucificarían. ¿Y se acuerdan, no? No vayas, Señor. Pues ¿para qué vas si vas a sufrir?
El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. El mismo Señor Jesús no estaba dispuesto a que las personas se compadecieran de Él. Él sabía cuál era su deber, sabía cómo tenía que reaccionar y lo hacía. ¿Cómo nosotros vamos a estar buscando lo que Cristo no buscó ni permitió? Debemos armarnos del mismo sentir de Cristo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo nos lo explica de una manera tremenda. Vamos a Filipenses, que luego dicen que a veces he hecho mentiras, y yo no he hecho mentiras. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Te das cuenta a cuántas cosas nos aferramos? Y cosas que no tienen sentido. O sea, nos aferramos a ideas, nos aferramos a actitudes, nos aferramos a cosas materiales. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Es tiempo que nosotros dejemos de ser niños, espiritualmente hablando, para que seamos hombres y mujeres maduros en el Señor, preparados para soportar todo lo que venga, como venga, en la actitud con la que Cristo lo soportó, en una actitud sumisa y humilde. Hoy el tiempo con Dios hablaba de la soberbia, hablaba del orgullo. Y a veces pensamos que tenemos derecho a muchas cosas. Déjame decirte que no tienes derecho a nada, porque fuiste comprado a precio de sangre. Tu vida le pertenece a Dios, y entonces es Dios el que puede llevarte por donde Él sienta y quiera que es mejor para ti. Ahora, Él no va a meterte en algunas circunstancias que te destruyan, pero sí que te perfeccionen. Porque al fin de cuentas no son tus planes los que debes de lograr, son los suyos. La situación que estaban enfrentando Pablo y Silas no era una situación fácil, pero tampoco era imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios estaba con ellos en esa celda, y eso hacía la gran diferencia. No es lo mismo que pases tú por una circunstancia solo a que Cristo vaya contigo. Eso hace la diferencia. Eso te hace más que vencedor. ¿Cómo sabemos o cómo sabe la gente si estamos enfrentando una crisis solos o con el Señor? Por la forma en la que reaccionamos. Muchas personas enseñan que como hijos de Dios no podemos pasar por dificultades, y que si en algún momento llegan debemos reprenderlas. Eso no es bíblico, ni cierto, ni de Dios. Es interesante ver que tanto Pablo como Silas no estaban llorando, ni reprendieron tampoco, ni declararon. Ahora, tú puedes declarar lo que quieras, pero si Dios no avala tu declaración, no pasa nada en tu vida. Y lo digo con todo respeto. Pablo y Silas no estaban llorando o lamentando la suerte que les había tocado vivir. No estaban maldiciendo o reprendiendo sus circunstancias. Es más, no estaban diciendo: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al condenado carcelero? No estaban cuestionando al Señor por haber sido azotados con vara, o haber sido puestos en la celda de más adentro, o los pies puestos en el cepo. La razón de la llegada de ellos a Filipo vino por una visión que Dios les dio. Eso era suficiente para ser obedientes, conscientes del precio del deber. Pablo y Silas lo estaban pensando: caray, con esto que estamos viviendo, ¿realmente habrá sido Dios el que nos dio esa visión?
¿No pudo ser el enemigo para tendernos una trampa y ponernos en una celda y así callar nuestras bocas? Así no obra Dios. Después de todo, la Biblia lo que nos dice es que Pablo entendió que Dios los llamaba para que fueran a Macedonia. Lo leíamos en el Hechos 16:10. Ahora, ¿se haría realmente Dios o fue la emoción de predicar el Evangelio? Y tú y yo podemos ver la mano de Dios porque tenemos la historia completa y vemos cómo Dios se manifestó. Pero imagínate en el momento de la prueba, ellos no sabían, no tenían el libro de los Hechos completo. Ni David sabía que Sansón se iba a caer. Digo al revés, Goliat, porque David y Sansón. Es una Biblia apócrifa que encontré por ahí. Muchos de los personajes que hicieron la historia no sabían cómo iban a terminar la historia, pero le creyeron a Dios y sabían que Dios no iba a avergonzarlos. ¿Cómo vemos nosotros nuestra vida cuando somos los que estamos metidos en el hoyo? Algo que no he podido entender, y discúlpenme, ¿verdad?, es a un cristiano deprimido. Yo sé que somos emocionales, pero también sé que si mi comunión con Dios, mi búsqueda de Dios y la paz de Dios están en mi vida, yo puedo manejar mis emociones y no faltar al lugar y responsabilidad que tengo. Y déjenme decirles que el Señor Jesús tuvo ansiedad. Sin embargo, lo ocupó su lugar. Elías, aun cuando fue un profeta y un siervo de Dios flemático y melancólico, y por temor se metió en una cueva, de ahí el Señor lo sacó con un silbo apacible y siguió haciendo su obra. ¿Cómo reaccionaríamos o cómo reaccionamos tú y yo cuando estamos en el hoyo de la vida, cuando estamos en la celda de más adentro, encadenados, encerrados, apuntalados con los muros de nuestras emociones, con los pies en el cepo que nos impiden seguir adelante haciendo lo que Dios ha llamado a hacer, habiendo sido apaleados por la vida antes? ¿Reaccionaremos o reaccionamos como Pablo y Silas? ¿O preguntamos, cuestionamos, dudamos, amenazamos, reprendemos, maldecimos, peleamos, nos airamos, nos frustramos y nos vamos? ¿O finalmente cerramos nuestra boca y no alabamos a Dios? Hoy por hoy hay mucha gente que conoce al Señor y cuando vienen las pruebas dejan al Señor y dejan de congregarse. Es que no tengo ánimo para alabar a Dios. Pues alábalo sin ganas, ora sin ganas, lee la palabra de Dios sin ganas, porque el Espíritu de Dios tiene mucho que decirte. Hay una imagen por ahí que anda en las redes sociales de un predicador que dice: si quieres que Dios te hable mucho, 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 pues lee su palabra mucho, 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 mucho. ¿Sabes que las circunstancias adversas son oportunidades para que glorifiques a Dios, para que honres a Dios y para que le demos la gloria a Dios por su amor y fidelidad y misericordia, que a pesar de la prueba, Él está con nosotros? Muchos de nosotros hoy estamos pasando o hemos pasado por pruebas y tenemos vida. Y Dios ha suplido para nuestra necesidad. Y Dios nos fortalece cada día. No se olvida de nosotros. No pongas la mirada en la prueba, sino en Dios. Porque el propósito de tu vida y la mía es que su nombre sea glorificado y que compartamos las buenas nuevas. Déjame decirte algo que viene muy interesante en este relato. En este pasaje, en esta experiencia de Pablo y Silas, claramente podemos ver que Dios no está tan interesado por nuestras comodidades. Que su único objetivo es salvar vidas, y que si tú aceptaste ser un instrumento de Dios, Él va a sacarte de tu comodidad para que puedas ser usado para su gloria. Dios no está peleado con tu comodidad. El problema es cuando tu comodidad y tus planes están por encima de lo que Dios quiere hacer, porque sabes que mientras más cómodos estamos, menos compartimos.
Mientras más afanados estamos por nuestros proyectos, más nos olvidamos de la gran comisión y del proyecto de Dios para nuestra vida. El objetivo de Dios es salvar. Por eso envió a su Hijo en la cruz del Calvario, a la cruz del Calvario. Por eso tú y yo somos salvos el día de hoy. Déjame decirte que el propósito de que Cristo hubiera venido no fue para que tú y yo estuviéramos cómodos, espectadores, apáticos o indiferentes, sino para que entendiéramos que el propósito de conocer a Cristo es de alabarlo y alcanzar a otros. No hay otro. Y amén por lo que puedes tener y disfrutar. Dios no está peleado con eso. Pero tú pregúntate realmente en base a qué tenemos preocupaciones. ¿Es a lo que tenemos o a lo que no tenemos? A lo que nos hace falta y lo que queremos. Y esas cosas no van a ir al cielo. Dios nos ha llamado para arrebatarle a la gente de las garras del diablo. Estamos tan afanados, tan aturdidos, tan enojados, tan endurecidos, tan resentidos. No te estás dando cuenta que tus hijos y tus nietos están en las garras del diablo. Pero volvamos a Pablo y a Silas. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Apaleados, encerrados, encadenados. Y dice el versículo 16, el capítulo 16, versículo 25 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban llorando, diciendo, ay, hijo, a ver tus moretones. No, a mí me duelen más. No, ni se quejaban, ni renegaban, ni maldecían. Ellos oraban a Dios, alababan a Dios, y los presos oían la alabanza, no sus críticas, la alabanza, no sus quejas, la alabanza, no su dolor. En lo personal a mí me encantan estos peros. Yo siempre he dicho que no hay peros en la Biblia, y lo sigo sosteniendo. Peros de condicionante. Pero estos peros son de que algo grande está a punto de suceder. A mí me encanta la palabra de Dios, y recordemos el pero de Hechos 12:5, donde Pedro está en la cárcel y nos dice la palabra que la iglesia estaba orando por Pedro. Y cuando la iglesia oraba, recordemos que Pedro estaba dormido, y un ángel del Señor lo liberó y abrió varias puertas de la cárcel y salió en medio de los guardias. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el pero ahí? ¿Ya lo encontraron? Hechos 12:5. ¿Qué dice la Escritura? Ayúdenme, y los pongo a buscar porque si no se van a dormir. Hechos 12:5. ¿No lo ven? ¿Qué dice? Algo grande está ocurriendo. No es un pero de si voy o no voy, si lo hago o no lo hago. No es un pero en donde veo toda la problemática. Es que sí es así y así, pero no es un pero justificable. Es un pero de que cosas grandes están por suceder, cosas grandes que mueven la mano de Dios hacia la vida y el favor de sus hijos. Pero en el caso de Pablo y Silas, habían sido azotados, Pedro no, puestos en la cárcel, en la celda de más adentro, los pies en el cepo, pero dice la palabra, pero a medianoche. Déjame decirte, tú y yo a medianoche también estaríamos despiertos. Tú y yo a medianoche, hoy por hoy estamos despiertos. ¿Qué te roba el sueño? Puede ser una preocupación, pueden ser las redes sociales, pueden ser proyectos que quieres lograr y que te van a frustrar.
Por muchas razones. Mirando nuestra condición, quizás, lamentando el haber llegado a Filipos. Si estuviéramos en los zapatos de Pablo y Silas, posiblemente estuviéramos pensando, ¿qué salió mal para que acabáramos aquí? ¿Qué hicimos mal? A lo mejor pensaríamos que actuamos muy rápido, que nos dejamos llevar, que debimos haber pedido más información. ¡Ah, cómo me cae gordo eso! Hoy, para dar un paso de fe, pedimos información. Es que hazte un proyectito. ¿Qué proyectito? El proyecto ya lo hizo Dios. Y perdemos demasiado tiempo en burocracias que nos llevan a letargar lo que Dios quiere hacer. Hay tantas malas enseñanzas sobre el tema de las persecuciones, enfermedades, dolencias y prisiones, y pensamos que nada de eso debe ocurrir a los hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? Es más, ¿sabes que a los hijos que más se acercan a Dios, más les llueve, pero más paz experimentan, más poder desarrollan y más bendición reciben? Vemos claramente que los hijos de Dios, cuando deciden hacer la voluntad de Dios, son parte de esos milagros y prodigios. Pero también vemos dolores y sufrimiento. Eso acrisola nuestra fe. Recuerda la vida de José. Él dijo, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios transformó todo para bien. Muchos de nosotros estaríamos preguntándole a Dios, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué me dejaste? Si te estoy, mira, dejé de ir aquí, allá y acullá para seguir tus planes. Rompí mi agenda por seguir la tuya. Dejé mi vida como la quería vivir por ti. ¿Por qué me dejas? ¿Dónde está tu poder ahora que lo necesito? No huyas. Posiblemente podríamos estar orando fervientemente a Dios para que nos saque de tal condición, y después de todo lo que estábamos haciendo era su voluntad. ¿Por qué tenemos que estar en la cárcel? ¡Sácanos de aquí, Dios! Y ese es el grito de muchos creyentes cuando están pasando por pruebas. Sácame de aquí, no quiero sufrir. Pero Pablo y Silas alababan a Dios, oraban a Dios, estaban en la criba de Dios. La Biblia nos dice que ellos oraban cantando himnos a Dios. ¿Sabes que la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 19, nos da una de las evidencias de ser transformados por Cristo? En el versículo anterior dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice, ¿cómo debemos hablarnos entre nosotros? ¿Qué debe salir de nuestra boca? Dice la palabra, con himnos y cánticos espirituales, dice, entre nosotros. Lo primero que transforma el Espíritu de Dios en el corazón del creyente es la lengua, mi forma de hablar. Por eso Pablo y Silas alababan a Dios. No puedo imaginarme la escena, ¿no? Imagínense las cárceles allá, llenas de gemidos, de quejas, de lamentos, y estos cuates cantando. Estaban así, a lo mejor encorvados o en los pies, no sabemos, azotados, sin sentir sus pies posiblemente, sin ver ni la punta de su nariz, no tenían cobijas para la humedad, alabando a Dios. Pablo había entendido, doy gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. En la celda de Pablo y Silas solamente había oraciones, con alabanzas, cantando himnos a Dios. Amado hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? Una vez que nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios y que Él nos recibe como hijos, de ese momento en adelante, Dios toma el control de nuestra vida. ¿Sí sabías eso, no?
Bueno, la idea es que Él tome control de nuestra vida. Y es cierto que muchas cosas que nos acontecen son por causa de nuestras malas decisiones, malas actitudes, reacciones, pero aún así Dios no nos deja. Dios está con nosotros. El Señor está cerca, como acabamos de leer. Y Dios sigue trabajando con nosotros porque el objetivo final es llevarnos a la semejanza de Cristo. Y Cristo lo primero que hizo en la cruz del Calvario, después de haber sido abandonado, flagelado, escupido: Padre, perdónalos. ¿Cuánto necesitamos aprender como hijos de Dios? Debemos hacernos una pregunta: ¿por qué Pablo y Silas tuvieron que pasar por todo lo que pasaron para llegar hasta el carcelero de Filipos? Porque recordemos que ellos alababan a Dios y la cárcel tembló y se abrieron las puertas. ¿Y qué hizo el carcelero? Se quería matar. Y Pablo y Silas le compartieron del Evangelio y él aceptó a Cristo, él y toda su familia. ¿Por qué tuvieron que ser encarcelados, azotados, bla, 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 para que el carcelero aceptara a Cristo? ¿No sería mejor que un día antes pudieran conocer al carcelero en una cita divina, sentados a lo mejor alrededor de la mesa con un café, y Pablo y Silas le comparten y este hombre acepta a Cristo? ¿Por qué tuvieron que sufrir? ¿Por qué tuvieron que batallar? Déjame decirte algo: el mundo es hostil por naturaleza, es egoísta, es insensible. Y eso se debe a la caída del hombre. Y esa hostilidad se va a volcar sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Cristo. Entonces, cuando comparamos este relato con el de Pedro en la cárcel, podemos ver varias cosas diferentes. Ahorita les explico cuál es el propósito en el carcelero. Pero ahí en Hechos 12, del 6 al 11, hay una gran similitud porque Pedro también estaba encarcelado. Pero hay una gran diferencia. Déjame explicarte algo. En el caso de Pedro y en el caso de Pablo y Silas, ambos fueron puestos en la cárcel por predicar el Evangelio. Ambos eran custodiados por guardias. Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba dormido. Dios envía un ángel para poner en libertad a Pedro. ¿Por qué no envió un ángel para poner en libertad a Pablo y a Silas? Déjame explicarte algo. Herodes, ¿qué pensaba hacer Herodes a la mañana siguiente? Matar a Pedro. Entonces Dios tenía que sacarlo esa noche. Pedro estaba encarcelado por predicar el Evangelio y Herodes quería matarlo. Entonces Dios, antes de que eso suceda, lo liberta. Pero Pablo y Silas no estaban en peligro de muerte. Por eso Dios actúa rápidamente en el caso de Pedro. Pero en el caso de Pablo y Silas tenía otro plan. Quería que a través de la vida de Pablo y Silas siguiera manifestándose la gloria de Dios. Mira, no hay nada oculto delante de Dios. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Sabe hasta dónde nos aprieta. Sabe todas las cosas. Sabe qué debe hacer y cuándo debe hacer para el bienestar de su obra y de su iglesia. Al decir iglesia y su obra, obviamente vamos implícitos nosotros, porque nosotros somos los que hacemos la obra y somos la iglesia. Entonces Dios está ocupado, pendiente, velando el bienestar de sus hijos. Decimos constantemente que somos instrumentos de Dios. Levanten la mano los que somos instrumentos de Dios. ¿Todos somos instrumentos de Dios? Ok, entonces ¿por qué nos enojamos cuando Dios nos usa como no queremos? Somos instrumentos de Dios, pero no queremos ser tratados como tales. ¿Sabes que como instrumentos de Dios el yo no existe?
que como instrumentos de Dios nuestra importancia es secundaria, que lo principal es, a través de Dios, salvar vidas. Nunca olvidemos que Dios dio a su único Hijo por la humanidad y que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo vamos a poder hablar del amor de Dios? Y hasta tenemos una aureola, ¿no? Cuando le compartimos a la gente que no tiene a Cristo, pero aquí adentro somos. Pero aquí no sucede eso nomás. Dios no interfiere con las cosas del mundo. Aquí hay algo muy interesante que debemos de ver. Dios no interfiere con las cosas del mundo a menos que nuestra vida corra peligro y que no sea el plan de Dios que vayamos con Él todavía. Dios interviene de una manera milagrosa. Dios ha sanado a gente del cáncer. Dios ha sanado a gente de enfermedades terminales o de accidentes o de prisiones o de muerte. Porque no es el tiempo todavía, pero al ver la actitud de aquellos que pasan por la prueba, otros conocen el poder, el amor y la gracia de Dios. Y hay casos en donde la obra ya terminó para ciertas personas y entonces Dios las llama a su presencia. En el caso de Jacobo, en el caso de Esteban, Dios permitió que murieran porque su labor ya había terminado. Pero en el caso de Pedro no. Por eso obró de una manera milagrosa y rápida. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Dios lo permite con un propósito en mente. Mira, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que cuando llegamos, por ejemplo, a casa de alguien, y puede ser incluso de nuestra familia, a nosotros nos pasó, llegando a la casa de un familiar nuestro, y nos encontramos que se están agarrando hasta con la cubeta. Un conflicto brutal. Llegas a la casa y de repente llegas en medio de un conflicto. La idea que tú estés ahí, en medio del conflicto, no es que digas, perdón, vengo después. No. Ni tampoco es que tomes partido. A ver, tú tomas partido. No. La idea que estés ahí es que seas un pacificador y que lleves la paz de Dios, aunque te insulten a ti. Ese es el propósito de los hijos de Dios, hacer de más, hacer la diferencia en el ambiente en donde Dios nos permita estar. No debemos dejarnos ni mover, ni que nuestra paz sea afectada por desprecios, insultos, circunstancias y crisis, porque sabemos que Dios está con nosotros, Él está cerca, y Él es nuestra paz. Por eso Pablo y Silas no lamentaron su condición. Déjame decirte algo. Si Pablo y Silas no hubieran sufrido lo que sufrieron y batallado lo que batallaron, el carcelero nunca se hubiera arrepentido. Dios lleva a Pablo y a Silas al medio más hostil de aquel tiempo para mostrar la actitud correcta de un hijo de Dios. Y al ver esa actitud, al ver que ni el imperio romano, ni la cárcel, ni el carcelero, ni los azotes de los que era parte el carcelero afectaron a Pablo y a Silas, él vuelca su corazón. Por eso Pablo y Silas no lamentaron su condición. Fue un motivo para alabar a Dios. Y lo otro que debemos notar en este versículo es que dice la palabra, y los presos los oían. Muchas veces no te percatas de las personas que están oyendo lo que dices, ni te percatas de la persona que está viendo lo que haces. Sin saberlo, siempre alguien está escuchándonos. Tus hijos. A veces hay personas que están... ¿Qué oyen de nuestra boca? ¿Alabanzas al Señor o chismes? ¿Alabanzas o quejas o lamentos? ¿Cómo podríamos hablar del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, cuando nuestras vidas son una constante crítica, juicio, queja, soberbia?
Dios no quiere ni aprueba esa clase de actitud. Cada circunstancia de nuestra vida debe provocar alabanza al Señor. Leíamos hace un momento que Filipenses 4:4 dice que debemos regocijarnos siempre. Y Pablo no hablaba por hablar. Él vivía lo que hablaba. Él era congruente con lo que decía. Él estaba regocijándose en medio de la situación difícil que estaba viviendo. Cuando tenemos la visión de Dios, no vemos los obstáculos, sino vemos las oportunidades. Déjame decirte algo, Dios decide por lo que vamos a pasar, pero tú y yo decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Tú no puedes hacer nada para evitar que Dios permita en tu vida muchas cosas, pero tú tomas la decisión de cómo las vas a vivir, de cómo vas a pasar por ahí. Pablo y Silas decidieron pasar por Filipo, dejando una huella de olor grato a Dios. Es interesante ver que Pablo y Silas cumplieron cabalmente, regocijados en el Señor siempre. ¿Qué más? Sé gentil, la gentileza, y no se afanaron. Ellos constantemente experimentaban la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cantaban himnos. Su actitud reflejaba una actitud de Dios. Pablo y Silas, aún estando en una situación tan crítica, podían seguir estando contentos y ser gentiles con los demás, porque el Señor estaba ahí con ellos. Estoy seguro que los otros presos estaban anonadados, estupefactos de ver la actitud de ellos. Ver a esos dos hombres maltrechos alabando a Dios. De seguro ellos querían tener lo que Pablo y Silas tenían. ¿Qué ven de nosotros la gente que nos rodea? ¿Sabes que Francisco de Asís, ¿saben quién fue Francisco de Asís? Era un fraile de los animales. Bueno, era un cuate, ¿sí? Francisco de Asís fue un hombre de mucha influencia en el catolicismo romano, en la historia de la iglesia, hablando precisamente de una vida sencilla y de la gentileza con todos los hombres. Pero este hombre tenía una frase que quiero compartir contigo. Él decía que los hijos de Dios debemos predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, de ser necesario, haciendo uso de las palabras. Te explico. Un creyente no debiera tener la necesidad de hablar para decir quién es, para mostrar a Dios. Y él decía, tienes que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y si lo necesitas, usa las palabras. Nuestra vida debe ser el vivo testimonio de lo que creemos, de lo que decimos creer. Ahora, si realmente creemos que Dios está en control de todas nuestras situaciones, debemos actuar en esa convicción. Un creyente debe poseer la capacidad en tiempos de crisis para poner distancia entre su vida y las circunstancias que lo rodean, para poder entrar en la presencia de su Dios y procurar allí el alivio que necesita. Si tú y yo analizamos la vida de los hombres de Dios que hicieron la historia bíblica, sin excepción, cada uno de ellos poseía la capacidad de entrar a su refugio secreto con Dios en tiempos de crisis, un lugar donde procuraban la comunión con el Dios del universo. Y el último punto, el premio del dolor. Pero ese punto te lo voy a compartir el próximo domingo. Dios quiere que seamos conscientes de nuestro deber y responsabilidad y que podamos actuar y responder de la manera correcta. No hay justificación, amigo y hermano que estás aquí, para vivir de otra manera. El próximo domingo te voy a hablar del premio del dolor y de qué necesitamos hacer como iglesia para poder vivir a la altura de este llamamiento de derribar muros, tumbar puertas y romper cadenas.
Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das al estar aquí hoy, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Sé con aquellos que por diferentes causas no pudieron estar con nosotros, Dios. Pero si no están aquí por distracción o comodidad, yo te pido que en donde estén los quebrantes, Dios. Que des el bálsamo que necesita aquel que está afligido, la provisión para el que esté necesitado, que seas con aquellos que están fuera de la ciudad, y que a nosotros que estamos aquí hoy, Dios, nos hagas sentir la responsabilidad de recibir tu palabra para ponerla por obra. Tómanos, bendícenos y ministranos, y síguenos capacitando, Dios, para llevar a cabo el propósito para el cual tú nos has llamado. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y bueno, si alguien tiene alguna necesidad, como decía el pastor, alguna aflicción, los invitamos este viernes a las 8 de la noche. Tenemos la velada de oración. Es la última del año, queremos que estén aquí y creo que es momento de orar y de estar intercediendo unos por otros. Amén. Y esa también es una forma de ofrendar nuestra vida y nuestro tiempo. Y en este momento vamos a ofrendar vamos a poner en el alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No sé si nuestros hermanos están listos, y vamos a orar para que el Señor nos dé ese tiempo para estar aquí, que organicemos nuestras agendas el viernes, y vamos a orar para que bendiga estos diezmos y ofrendas. Amén. Ninguno se quedó sin comer esta semana, ¿verdad? El Señor ha sido fiel. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor, de poder saber, Señor, que tú estás con nosotros. Queremos pedirte, Padre, que tú seas el que guíe nuestras vidas, que tú seas el que nos dirijas, Padre, y que podamos hacer un espacio en nuestra agenda para poder estar en comunión contigo, para poder estar orando a ti, Señor, y clamando por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Este viernes ponemos esta velada en tus manos, así como también pedimos por estos diezmos y estas ofrendas, para que tú, Señor, seas el que bendiga a cada corazón, a cada dador alegre. Gracias porque sin duda tú nos has sostenido en estos tiempos, Padre. Has guardado nuestra mesa, nuestras vidas, nuestros hogares, Padre. Te pedimos que tú sigas siendo con nosotros y que cada uno de nosotros seamos generosos con lo que tú nos das y podamos cumplir con ese deber, Señor, de darte lo que te corresponde, Padre. Porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.